Enhorabuena. Salud. Enhorabuena. 11 años. El vitiligo es una enfermedad cutánea que provoca la formación de parches o manchas blancas. Se produce debido a una alteración que provoca la destrucción de los melanocitos, las células que producen la melanina, que da color a la piel y hace por tanto que ésta se despigmente. Estas manchas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, generalmente de manera simétrica en ambos lados, y pueden extenderse o permanecer sin alteraciones, según el tipo de vitiligo. Al ser una enfermedad muy visible a nivel de la piel, suele afectar psicológicamente a quien la sufre. Tanto es así que el vitiligo es de las enfermedades dermatológicas que mayor repercusión de este tipo presenta en los pacientes. Aproximadamente el 1% de la población padece vitiligo, sin distinción de raza o país y sin que predomine en uno u otro sexo. Puede aparecer a cualquier edad, pero el pico de incidencia se produce en torno a los 20 años de edad. Prepárese porque ya comenzamos con el informe. Enhorabuena, 11 años. Ya lo saben, hoy hablamos del vitiligo. Está con nosotros el doctor Gustavo Sauma, él es dermatólogo, y justamente vamos a hablar de lo que se trata, en qué consiste esta enfermedad y cuáles son los tratamientos a seguir. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí feliz una vez más de estar con ustedes. Bueno, el vitiligo es una enfermedad realmente que es un trastorno autoinmune. Tu cuerpo prácticamente destruye estas células que producen pigmento en la piel. Al destruir estas células que producen pigmento, los síntomas iniciales son la causa de una mancha blanca que comienza a aparecer, hay veces de forma sintomática, ¿no? Hay diversos tipos de tratamiento y eso va a depender de cada paciente. Vayamos desglosando poco a poco cuáles son las causas, doctor. Usted nos dice que el mismo cuerpo ataca y va matando y va creando estas manchas. Pero, ¿qué pasa? Existen varias teorías, ninguna de ellas están 100% certificadas, ¿no? Pero siempre hay un desencadenante, eso es lo importante. Muchas veces el estrés, la ansiedad, algunos fármacos pueden iniciar o desencadenar un vitiligo. Pero esencialmente es muy común que aparezca después de un cuadro de estrés traumático, psicológico, por ejemplo, la pérdida de una persona querida o en niños, por ejemplo, el divorcio entre padres y madres puede desencadenar un estrés psicológico, ¿no? Ahora, esta enfermedad también está muy reconocida a que sea una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? Tu sistema inmunológico es un sistema que nos defiende ante agresiones biológicas, físicas y también nos repara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el vitiligo? Estas células pueden tener una falla genética, una falla que usted ha heredado, ¿no? Y el sistema inmunológico la desconoce esta célula como tal y la destruye. O en otros casos estas células pueden nacer como, si vale el término, flojitas y no quieren producir el pigmento que necesita la piel. Entonces hay varias teorías que pueden desencadenar el vitiligo, pero todas están todavía en una confirmación científica, ¿no? ¿Tiene un tipo de parecido o similitud a cómo funcionan las células cancerígenas? No, porque estas células prácticamente quedan ausentes, ¿no? O si no son ausentes, quedan sin función. Muchas veces cuando intentamos hacer el diagnóstico, confirmar el diagnóstico de vitiligo, se le solicita al paciente una biopsia, ¿no? Y esta biopsia muchas veces salen inocentes, o sea, no se observa nada. El patólogo, el otro médico que observa esta lámina, no ve una alteración en las células, más que todo, sino que esta célula no es funcionante. Existe, pero no es funcionante o está disminuida en proporción a las células que necesita. O esencialmente hay una ausencia y esa ausencia hace que este método de diagnóstico, que es una biopsia que es a través de un corte de la piel que se hace al paciente, nos puede dar una luz para agarrar, identificar y confirmar el vitiligo. Muchas mamás, muchos papás llegan con sus hijos a intentar hacer un estudio y que lo cataloguen y lo confirmen con un estudio, ¿no? Porque siempre queremos tener un documento que confirme eso. Pero es importante saber que el vitiligo esencialmente es diagnosticado de forma clínica por la experiencia de un buen dermatólogo,
por la experiencia de un profesional en salud que se dedica a las enfermedades de la piel. No todas las despigmentaciones en la piel son vitiligo. Hay muchas enfermedades que se puede iniciar con lesiones vitiligoideas o de forma de vitiligo, o esas manchas que le decimos vitiligo. Enfermedades autoinmunes, por ejemplo el lupus, inclusive una enfermedad que es muy común también aquí en Bolivia, que es la hanseníasis, puede iniciar con manchas hipocrómicas, acrómicas, como el vitiligo. Entonces, muchas veces el vitiligo esencialmente se hace la biopsia no para confirmar un vitiligo, sino para descartar otras enfermedades autoinmunes. Algunas veces los exámenes que pedimos a los pacientes no esencialmente son para confirmar una enfermedad, sino para descartar otras enfermedades, ¿no? ¿Duele? ¿Se siente? Inicialmente el vitiligo es asintomático, ¿no? O sea, no produce síntomas. El principal síntoma que aparece es la pérdida de coloración en la piel. Eso lo llamamos mácula. Nosotros es una mácula que varía a eritematosa a hipocrómica completa, o sea, hay una pérdida y ausencia de color. Lo importante a ver en estos pacientes que inicialmente lo más común es que comiencen en los orificios, por ejemplo alrededor de los ojos, en la boca. Es muy común en la región axilar, es muy común en el ombligo, en la región genital también el surgimiento de esta mancha, y mayormente no produce ningún síntoma, solamente aparecen, ¿no? Doctor, ¿esto puede ser hereditario? Si la mamá tiene vitiligo, el bebé puede tener... Existe un riesgo estadístico de que si tú tienes papá o mamá con vitiligo o un antecedente familiar con vitiligo, existe un riesgo mayor a la población normal de hacer vitiligo en cualquier época de tu vida, ¿no? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que tiene el vitiligo? Tenemos muchas opciones terapéuticas. En principal es ver qué tanto le incomoda psicológicamente al paciente. Quiero hacer énfasis en esto porque hay muchos pacientes que le han dado un vuelco completo al tratamiento, que hasta son modelos que manejan muy bien el aspecto de vitiligo, que se las ve inclusive hermosas. Entonces eso es muy importante descartar, porque el vitiligo es una enfermedad que produce mucho estigma también, y mucha gente cree que que el paciente se va a despigmentar completamente, ¿no? No existe ningún examen que le podamos hacer a un paciente para ver cómo va a evolucionar el vitiligo, si ese paciente realmente se va a despigmentar completamente. Pero para tranquilidad de toda la población, los pacientes que se despigmentan, generalmente los pacientes con vitiligo, son muy pocos, son el 1%, menos del 1% de todos los pacientes con vitiligo. En Bolivia y en la estadística mundial, más o menos alrededor del 3-4% de toda la población mundial sufre esta enfermedad, que la verdad, más que todo, es un trastorno de despigmentación. Cuando intentamos hacer estudios, exámenes, para ver si tienen algún otro problema, estos pacientes son completamente normales y tienen una salud óptima, ¿no? ¿Qué pasa con la exposición solar, doctor? El vitiligo y la exposición solar. Todos los pacientes con vitiligo, como hay la ausencia de melanocito, y este melanocito produce melanina, que es una proteína que produce el cuerpo para defendernos de la radiación ultravioleta, entonces estos pacientes sufren de ese problema de que no tienen las defensas naturales que nosotros tenemos para poder que no nos haga daño la radiación ultravioleta. Entonces a estos pacientes se les recomienda protección física, ropa adecuada, un buen sombrero, ¿no? Eso es muy, muy importante. Ahora, diversos tipos de tratamientos químicos, farmacológicos, con cremas a base de corticoides, de calcioperiol, inmunomoduladores, que son consagrados a nivel internacional. Inclusive tenemos técnicas quirúrgicas para el vitiligo que no están tan difundidas a nivel Bolivia, que la cual se consiste en un trasplante de melanocitos. Se retira estas células, por ejemplo, en la región retroauricular, y se implanta en ciertas zonas donde realmente el vitiligo es estable. Un vitiligo estable es aquel vitiligo que no ha mejorado con el tratamiento tópico y que necesita estas células para poder repigmentar esa zona. Y es una técnica muy sencilla, y es una técnica que es económicamente muy accesible. Qué importante, realmente un tema increíble. La verdad es que deja mucha esperanza para las personas que puedan llegar a detectar esta enfermedad, así que ya lo saben. Esta y otras informaciones también pueden
puede encontrarla en la página de PAT Bolivia junto al doctor Gustavo Sauma, nuestro dermatólogo. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias, un placer estar aquí. Ya lo saben, entonces cerramos nuestro sector de salud. Salud. Enhorabuena.